Capítulo 5. A muy poca distancia de Longbourn vivía una familia con la que los Bennet mantenían lazos de gran amistad. Sir William Lucas se había dedicado anteriormente al comercio en Meryton hasta acumular una fortuna discreta y alcanzar después el título de caballero gracias a un discurso al rey durante el tiempo en que fue titular de la alcaldía. La distinción regia había tenido quizá unas consecuencias demasiado drásticas. Sir William se había sentido incómodo con su negocio y empezó a molestarle el hecho de residir en una pequeña población con mercado, por lo que, abandonando ambas cosas, se trasladó con su familia a una casa a 1,5 kilómetros de Meryton, residencia que pasó a llamarse desde entonces Lucas Lodge, y donde Sir William podía pensar con complacencia en su propia importancia y, libre de negocios, ocuparse tan solo de ser cortés con todo el mundo. Porque, si bien le encantaba su nueva categoría social, no por ello se había vuelto arrogante, sino que, por el contrario, tenía continuas atenciones con todo el mundo. Inofensivo, amistoso y servicial por naturaleza, su presentación al rey en el palacio de St. James lo había convertido en el epítome de la cortesía. Lady Lucas era una excelente mujer, aunque no lo bastante despejada como para dar buen ejemplo a la señora Bennet. El matrimonio Lucas tenía varios hijos y la mayor, una joven sensata e inteligente de unos 27 años, era la amiga íntima de Elizabeth Bennet. Las señoritas Lucas y las señoritas Bennet se reunían siempre después de los bailes para comentar las incidencias de la velada, de manera que a la mañana siguiente las primeras aparecieron por Longbourn para escuchar y ser escuchadas. «Empezaste bien la velada, Charlotte», le dijo la señora Bennet a la señorita Lucas con gran dominio de sí misma. «Fuiste la primera pareja del señor Bingley». «Sí, pero pareció que le gustaba más la segunda». «Oh, te refieres a Jane, imagino. Pues bailó 2 o 3 veces con ella, sí. Es cierto que dio la impresión de que le gustaba Jane. Creo que es cierto. Oí algo en ese sentido, pero no recuerdo qué fue. Algo relacionado con el señor Robinson». «Quizás habla usted de lo que oí cuando el señor Bingley conversaba con el señor Robinson. ¿No se lo he contado ya? El señor Robinson le preguntó si le gustaban los bailes de Meryton, si no opinaba que había muchas mujeres guapas en la sala y si había decidido ya cuál le parecía la más guapa. El señor Bingley contestó de inmediato a la última pregunta. «Ah, la mayor de las Bennet es, sin la menor duda, no puede haber división de opiniones acerca de eso». «Vaya, sí que se expresó con claridad, parece como si... Pero, de todos modos, podría quedarse en nada, no sería la primera vez». «Lo que yo oí fue más agradable que lo que oíste tú, Elisa», comentó Charlotte. «El señor Darcy no dice cosas tan interesantes como su amigo, ¿no te parece? Pobre Elisa, todo lo que dijo de ti fue que no le parecías mal». «Te ruego que no convenzas a Lizzie de que se moleste por su descortesía. El señor Darcy es una persona tan desagradable que sería una desgracia gustarle. La señora Long me dijo anoche que estuvo a un lado media hora sin abrir la boca ni una sola vez». «¿Está usted segura, mamá? Me parece que no es del todo cierto», dijo Jane. «Yo vi como el señor Darcy hablaba con ella». Sí, claro, porque le preguntó si le gustaba Netherfield y no le quedó más remedio que responder, pero según la señora Long, dio la impresión de que le contrariaba mucho que alguien le dirigiera la palabra. «La señorita Bingley me explicó», dijo Jane, «que nunca habla mucho a no ser que se encuentre entre sus íntimos. Con ellos es una persona muy amable». «No creo ni una sola palabra, querida mía. Si fuese tan amable, habría hablado con la señora Long, pero me imagino perfectamente la escena. Todo el mundo dice que es el colmo del orgullo, y supongo que habrá llegado a sus oídos que la señora Long no tiene coche propio y que fue al baile en un coche de alquiler». «No me importa que no hablara con la señora Long», dijo la señorita Lucas, «pero me gustaría que hubiese bailado con Elisa». «La próxima vez, Lizzie», dijo su madre, «yo no bailaría con él si estuviera en tu lugar». «Creo poder prometer, sin temor a equivocarme, que no bailaré nunca con él». «Su orgullo», dijo la señorita Lucas, «no me ofende tanto como de ordinario me ofende el orgullo, porque en su caso existe una excusa».
No es sorprendente que un joven tan distinguido, en el que se unen familia, fortuna e inteligencia, tenga muy buena opinión de sí mismo. Si se me permite expresarlo así, tiene derecho a ser orgulloso. Eso es cierto, replicó Elizabeth. Y yo podría perdonarle fácilmente su orgullo si no hubiera herido el mío. El orgullo, observó Mary, que se ufanaba de la solidez de sus reflexiones, es, en mi opinión, un defecto muy común. Gracias a mis lecturas he llegado a la conclusión de que es frecuentísimo, de que la naturaleza humana es particularmente propensa y de que son muy pocas las personas que no cultivan un sentimiento de suficiencia en razón de alguna cualidad real o imaginaria. Vanidad y orgullo son cosas diferentes, aunque las dos palabras se utilicen con frecuencia como sinónimos. Una persona puede ser orgullosa sin ser vana. El orgullo se relaciona sobre todo con la opinión que tenemos de nosotros mismos. La vanidad, en cambio, con lo que queremos que los demás piensen de nosotros. Si yo tuviera tanto dinero como el señor Darcy, exclamó el joven Lucas, que había venido con sus hermanas, me importaría un comino lo orgulloso que fuese, tendría una buena jauría para cazar zorros y me bebería una botella de vino todos los días. En ese caso beberías mucho más de lo debido, dijo la señora Bennet, y si te viera haciéndolo, te quitaría la botella sin más contemplaciones. El muchacho protestó contra aquella medida de fuerza, pero la señora Bennet siguió en sus 13, y la discusión solo concluyó al despedirse los visitantes. Capítulo 6. Las señoras de Longbourn no tardaron en presentar sus respetos a las de Netherfield y la visita se devolvió debidamente. Los agradables modales de Jane hicieron crecer el aprecio que sentían por ella la señora Hurst y la señorita Bingley, y aunque tan excelentes damas declararon que la madre era imposible y que a las hermanas menores no merecía la pena dirigirles la palabra, hicieron saber a las dos mayores que les gustaría alcanzar con ellas un mayor grado de intimidad. Jane recibió este cumplido con inmenso placer, pero Elizabeth siguió pensando que trataban a todo el mundo con condescendencia, Jane incluida, y no logró superar el desagrado que le inspiraban, aunque la amabilidad con que distinguían a su hermana mayor hasta donde llegaba tenía el valor de ser, con toda probabilidad, reflejo del interés de su hermano. Porque cada vez que se encontraban era evidente que el señor Bingley le gustaba a Jane. Para Elizabeth resultaba igualmente claro cómo en Jane se afianzaba la preferencia que, desde el primer momento, sintiera por él y cómo estaba en camino de enamorarse. Si bien pensaba con agrado que esa circunstancia no llegaría a ser fácilmente de dominio público, gracias a que en Jane la intensidad de sus sentimientos iba unida a una compostura y a un buen humor habitual que la protegerían de las sospechas de los impertinentes. De esta reflexión suya habló con su amiga íntima, la mayor de las hermanas Lucas. «Quizás sea agradable», replicó Charlotte, «escapar a la curiosidad de la gente, pero en algunas ocasiones puede ser una desventaja tanta reserva. Si una mujer oculta con tanta habilidad su afecto a la persona amada, quizá pierda la oportunidad de ser correspondida, y sería un triste consuelo que el resto del mundo tampoco lo supiera. Hay tanto de gratitud o de vanidad en casi todos los afectos que es peligroso abandonarlos a sus propios medios. Todos podemos empezar de manera espontánea, una ligera preferencia es cosa bastante natural, pero son muy pocas las personas que tienen suficiente corazón como para enamorarse de verdad sin que se les den ánimos. En 9 casos de cada 10, más le vale a una mujer manifestar un afecto más intenso del que en realidad siente. No hay duda de que Bingley le gusta a tu hermana, pero puede que nunca pase de ahí si Jane no le ayuda un poco. Pero mi hermana le da ánimos, hasta donde su manera de ser lo permite. Si yo misma noto los buenos ojos con que Jane lo mira, él tendría que estar ciego para no descubrirlo. Pero recuerda que no conoce tan bien como tú la manera de ser de Jane. Pero si a una mujer le gusta un hombre y no se esfuerza por ocultarlo, el interesado tiene que descubrirlo. Quizás sí, si la ve con suficiente asiduidad,
Pero aunque Bingley y Jane se tratan bastante, nunca pasan demasiado tiempo juntos, y como siempre se ven en presencia de otras personas de ambos sexos, es imposible que se pasen todo el tiempo hablando. Jane ha de aprovechar al máximo las medias horas en que pueda captar su atención. En vez de que esté segura de su afecto, le sobrará tiempo para enamorarse. Tu plan estaría muy bien, replicó Elizabeth, si se tratara únicamente del deseo de hacer una buena boda, y si yo me propusiera conseguir un marido rico o simplemente un marido, el que fuera, creo que lo utilizaría. Pero no es eso lo que Jane siente, no actúa con premeditación. Aún no puede estar segura ni de la intensidad de su afecto, ni de que se trate de un sentimiento razonable. Solo hace 2 semanas que lo conoce. En Meryton bailó 4 piezas con él, lo vio una mañana en Netherfield y a partir de entonces ha cenado 4 veces con él y otras personas. No ha tenido tiempo de saber cómo es en realidad el señor Bingley. No lo ha tenido según tu versión de los hechos. Si se hubiera limitado a cenar con él, quizás solo habría descubierto que es un comensal con buen apetito. Pero no olvides que también han pasado juntos 4 veladas. Y 4 veladas dan mucho de sí. Sí. Esas 4 veladas les han permitido comprobar que a los dos les gusta más jugar a 3-7 que a comercio, pero por lo que se refiere a otras características destacadas, no se me alcanza que hayan averiguado mucho más. Bien, dijo Charlotte. A Jane le deseo de todo corazón que tenga éxito, y si se casara mañana con el señor Bingley, creo que tendría tantas posibilidades de ser feliz como si antes se pasaran 12 meses estudiando su carácter. La felicidad en el matrimonio es cuestión de suerte. Aunque ambos cónyuges conozcan perfectamente la manera de ser del otro, o incluso, aunque descubran de antemano una gran similitud, no se sigue de ahí que su felicidad esté garantizada. Con el paso del tiempo, siempre llegan a distanciarse lo suficiente para que les corresponda su parte alícuota de sufrimiento. Y es mejor saber lo menos posible de los defectos de la persona con la que te vas a pasar la vida. Eso que dices es muy divertido, Charlotte. Pero no es cierto. Tú sabes que no es cierto y que no obrarías nunca de esa manera. Ocupada en observar las atenciones del señor Bingley con su hermana, Elizabeth estaba lejos de sospechar que se había convertido en objeto de interés para su amigo. En un primer momento, Darcy apenas le había reconocido a regañadientes cierto atractivo. En el baile la observó con frialdad y cuando volvieron a encontrarse solo se fijó en ella para criticarla. Pero cuando apenas acababa de dejar bien claro a sus propios ojos y a los de sus amigos que no había en el rostro de la segunda de las Bennet un solo rasgo memorable, descubrió que la cara de Elizabeth adquiría un brillo de inteligencia nada común gracias a la hermosa expresión de sus ojos oscuros. A este descubrimiento siguieron otros igualmente molestos. Aunque su mirada crítica había detectado más de un defecto de simetría en su apariencia, se vio obligado a reconocer que su figura era delicada y agradable. Y pese a haber afirmado que sus modales no se correspondían con los del mundo elegante, le cautivó la naturalidad de su buen humor. De todo esto Elizabeth era totalmente ignorante. Para ella, Darcy era el hombre que se hacía desagradable en todas partes y que no la había considerado suficientemente atractiva para sacarla a bailar. El amigo del señor Bingley empezó a querer saber más de Elizabeth y como primer paso para llegar a tratarla, se dedicó a escuchar sus conversaciones con otras personas, comportamiento que llamó la atención de la interesada en el transcurso de una reunión muy numerosa en casa de Sir William Lucas. «¿Qué se propone el señor Darcy?», le comentó a Charlotte, escuchando mi conversación con el coronel Forster. Esa pregunta solo puede contestarla el señor Darcy. Pues que continúe. Voy a decirle con claridad que a mí no me engaña. Tiene una intención muy satírica y si no me muestro un poco impertinente, acabará asustándome. Como poco después se acercó a donde estaban ellas, sin dar por ello la impresión de ir a dirigirles la palabra, la señorita Lucas desafió a su amiga a que abordara el tema, lo que tuvo un efecto inmediato, porque Elizabeth se volvió hacia él para decirle: ¿No cree usted, señor Darcy, que me he expresado con singular acierto hace unos momentos cuando importunaba al coronel Forster para que organizase un baile en Meryton?
Se expresaba usted con gran energía, desde luego. Pero se trata de un tema que siempre estimula las energías femeninas. Ah, es usted muy severo con nosotras. Pues ahora le toca a ella ser importunada, intervino la señorita Lucas. Voy a abrir el piano, Eliza, y ya sabes lo que sigue. Tienes un concepto muy extraño de la amistad, Charlotte, siempre queriendo que toque y cante con ocasión y sin ella. Si mi vanidad se inclinara hacia la música, habría sido inapreciable, pero como no es así, preferiría no tener que lucir mis habilidades delante de personas que deben de estar acostumbradas a oír los mejores intérpretes. Ante la insistencia de la señorita Lucas, sin embargo, terminó por añadir: muy bien, si tiene que ser, me resignaré. Luego continuó mirando con mucha seriedad al señor Darcy. Hay un excelente proverbio antiguo que aquí todo el mundo conoce, por supuesto, y que dice: guarda el aliento para enfriarte las gachas. De manera que guardaré el mío para dar fuerza a mi canción. Su actuación fue agradable, sin tener nada de extraordinario. Después de una canción o dos, y antes de que pudiera responder a los ruegos de varios de los presentes para que cantara de nuevo, fue inmediatamente reemplazada por su hermana Mary, quien, por ser el patito feo de la familia y trabajar mucho para instruirse y hacer fructificar sus otros talentos, siempre estaba deseosa de lucirse. Mary ni estaba muy dotada para la música ni tenía buen gusto, y aunque su vanidad se había traducido en aplicación, esta última iba acompañada de una pedantería y un engreimiento que hubiera empañado incluso un grado de excelencia superior al suyo. A Elizabeth, toda naturalidad y ausencia de afección, se la había escuchado con mucho más agrado, pese a no tocar ni la mitad de bien que su hermana. Mary, por su parte, al final de una larga intervención, se alegró de poder ganarse elogios y gratitud con unos aires escoceses e irlandeses que le solicitaron sus hermanas menores, quienes, en compañía de algunas de las Lucas y de 2 o 3 oficiales, empezaron a bailar con gran entusiasmo en un extremo del salón. El señor Darcy, próximo a los que danzaban, pero indignado en silencio por aquella manera de pasar una velada que excluía toda conversación, estaba demasiado absorto en sus pensamientos para advertir la proximidad de Sir William Lucas hasta que este último le dirigió la palabra. «¡Qué agradable es esta diversión para los jóvenes, señor Darcy! No hay nada como bailar, después de todo. Considero el baile como uno de los principales refinamientos de las sociedades cultivadas». Muy cierto, y tiene la ventaja de que también los aprecian las sociedades menos refinadas. Todos los salvajes bailan. Sir William le miró sin sonreír. Su amigo es un excelente danzarín, continuó después de una pausa al ver que Bingley se incorporaba al grupo de los que bailaban. Y estoy seguro de que usted mismo, señor Darcy, es un adepto a este arte. Creo que me vio usted bailar en Merrington. Sí, ciertamente, y el espectáculo me agradó sobremanera. ¿Baila usted con frecuencia en el Palacio de St. James? Nunca, señor mío. ¿No cree que sería un adecuado cumplido a ese lugar? Es un cumplido que nunca hago a ningún lugar si puedo evitarlo. ¿Tiene usted casa en Londres, no es cierto? El señor Darcy asintió con una inclinación de cabeza. Acaricié en tiempos la idea de instalarme en la metrópoli, porque soy muy partidario de una sociedad de más altura, pero no tuve la seguridad de que el aire de Londres le sentara bien a Lady Lucas. Sir William hizo una pausa con la esperanza de recibir alguna respuesta, pero su acompañante no estaba dispuesto a dársela, y como en aquel momento advirtió que Elizabeth avanzaba en su dirección, se le ocurrió la idea de tomar una iniciativa muy galante y procedió a llamarla. Mi querida señorita Elisa, ¿por qué no baila usted? Señor Darcy, permítame que le presente a este joven como excelente pareja de baile. No podría usted negarse, estoy seguro, teniendo delante tanta belleza. Y tomándola de la mano, se la habría cedido al señor Darcy, quien, aunque extraordinariamente sorprendido, no se habría negado a aceptarla, de no ser porque fue ella quien retrocedió de inmediato. Perdóneme, pero no tengo la menor intención de bailar, le dijo a Sir William, algo incómoda. Le ruego que no suponga que he venido en esta dirección con intención de buscar pareja.
El señor Darcy, con gran dignidad y corrección, pidió que le concediera el honor de su mano, pero fue inútil. Elizabeth se mantuvo firme en su negativa y tampoco bastaron para convencerla los esfuerzos de Sir William. «¿Baila usted también, señorita Elisa? Que es una crueldad negarme el placer de verla, y si bien a este caballero no le gusta en general esa diversión, no pondrá ningún inconveniente, estoy seguro, a complacernos por espacio de media hora». «El señor Darcy es un desecho de cortesía», dijo Elizabeth sonriendo. Lo es, sin duda, pero considerando los alicientes, mi querida señorita Elisa, no puede extrañarnos su amabilidad, porque ¿quién no pondría objeciones a una pareja como usted? Elizabeth los miró maliciosamente y giró en redondo. Su resistencia no le había hecho menos atractiva a los ojos del caballero desairado, que estaba pensando en ella con agrado cuando le abordó la señorita Bingley. «Oh, adivino el tema de sus reflexiones». «No creo que acierte». «Sí, está usted considerando lo insoportable que sería pasar muchas veladas de esta guisa con esta compañía, y desde luego soy totalmente de su misma opinión. Nunca me había aburrido tanto. La insipidez y al mismo tiempo el ruido, la insignificancia unida a la presunción de toda esta gente. ¿Qué no daría yo por oír sus críticas sobre todos ellos?» «Sus suposiciones son totalmente falsas, se lo aseguro. Me ocupaba en cosas mucho más agradables. He estado meditando en el gran placer que pueden proporcionar unos ojos hermosos en el rostro de una joven bonita». La señorita Bingley alzó la vista, rogándole que le dijera qué dama le había inspirado tales reflexiones. «La señorita Elizabeth Bennet», replicó el señor Darcy con gran intrepidez. «¿La señorita Elizabeth Bennet?», respondió la señorita Bingley. «No salgo de mi asombro. ¿Desde cuándo disfruta de tan singular preferencia? Y, por favor, ¿cuándo tendré ocasión de darle la enhorabuena?» «Esa es exactamente la pregunta que esperaba de usted. La imaginación de una dama es la rapidez misma. Salta del interés al amor y del amor al matrimonio en un momento. Ya imaginaba que quería usted darme la enhorabuena. Puesto que habla con tanta seriedad sobre este asunto, lo consideraré como cosa hecha. Tendrá usted sin duda una suegra encantadora que, por supuesto, le hará compañía con frecuencia en Pemberley». El señor Darcy la escuchó con perfecta calma mientras ella proseguía sus reflexiones en la misma vena. Y como su serenidad convenció a la señorita Bingley de que nada se había perdido aún, su ingenio siguió fluyendo largo rato. Perdón, necesitaba beber. Capítulo 7. Los bienes del señor Bennet consistían casi únicamente en una propiedad que rentaba 2000 libras al año, la cual, desgraciadamente, estaba vinculada, en ausencia de un heredero varón, a un pariente lejano, y la fortuna de la madre, aunque adecuada para su situación social, no compensaba la insuficiencia de la de su marido. El padre de la señorita Bennet había ejercido la abogacía en Meryton y su hija heredó 4000 libras. La madre de Jane y de Elizabeth tenía una hermana, casada con el señor Phillips, antiguo pasante de su padre, que le sucedió en el bufete, y un hermano que vivía en Londres, respetado comerciante. Longbourn, el pueblecito donde vivían los Bennet, estaba a solo 1,5 kilómetros de Meryton, distancia muy conveniente para que las jóvenes de la familia sucumbieran a las tentaciones de trasladarse allí 3 o 4 veces por semana, cumpliendo así con la obligación familiar de saludar a su tía y visitar de paso una sombrerería muy próxima. Las hermanas menores, Catherine y Lydia, eran las más asiduas paseantes, tenían la mente más disponible que sus hermanas y, cuando no se presentaba ocupación mejor, necesitaban de un paseo hasta Meryton para distraer las horas matutinas y hacer acopio de temas de conversación con que animar la tarde. Y aunque en general en el campo escaseen las noticias, siempre se las arreglaban para que su tía les contase algo. En aquel momento estaban además bien abastecidas de noticias y de júbilo gracias a la reciente llegada de un regimiento de la milicia que permanecería en la región todo el invierno y que había instalado en Meryton su cuartel general. Las visitas de las hermanas Bennet a la señora Phillips producían en consecuencia noticias interesantísimas
y todos los días ampliaban sus conocimientos sobre los nombres y el parentesco de los oficiales recién llegados. Los sitios donde se alojaban dejaron de ser un secreto y a la larga llegaron a conocer a los oficiales mismos. El señor Phillips los visitaba a todos, lo que proporcionaba a sus sobrinas una fuente de gozo desconocida hasta entonces. Solo hablaban de oficiales y la gran fortuna del señor Bingley, cuya mención tanto animaba a su madre, carecía de valor a sus ojos si se la comparaba con un uniforme de alférez. Después de escucharles una mañana en la que se explayaron a gusto sobre el tema, el señor Bennet hizo notar con frialdad: oyéndoos hablar no me queda otro remedio que llegar a la conclusión de que sois dos de las muchachas más tontas del país. Lo venía sospechando desde hace algún tiempo, pero ahora me habéis convencido. Catherine se desconcertó y no respondió nada, pero Lidia, con total indiferencia, se extendió sobre lo mucho que le gustaba el capitán Carter y sobre su esperanza de tener ocasión de verlo en el transcurso de la jornada, dado que saldría para Londres a la mañana siguiente. «Me asombra, querido», intervino la señora Bennet, «que estés tan dispuesto a creer que tus hijas son tontas. Si quisiera pensar despreciativamente de los hijos de alguien, no sería de los míos, puedes estar seguro. Si mis hijas son tontas, confío en ser siempre capaz de notarlo». «Sí, pero sucede que todas ellas son muy inteligentes». «Espero que sea ese el único punto en el que no estamos de acuerdo. Tenía la esperanza de que nuestras opiniones coincidieran hasta en el más mínimo detalle, pero me veo obligado a reconocer que me aparto de ti por cuanto considero que nuestras dos hijas menores son extraordinariamente necias». «Mi querido señor Bennet, no debes esperar que unas chicas como ellas tengan el discernimiento de su padre y de su madre. Cuando lleguen a nuestra edad, me atrevo a afirmar que no pensarán en oficiales más de lo que lo hacemos nosotros. Recuerdo muy bien los tiempos en que yo misma sentía predilección por las guerreras rojas y, de hecho, todavía las siento en el fondo de mi corazón. Y si un coronel joven y elegante con 5 o 6.000 libras al año pidiera a una de mis niñas, no le diría que no. Y la otra noche, en casa de Sir William, me pareció que el coronel Foster le favorece muchísimo el uniforme». «Mamá», exclamó Lidia, «nuestra tía dice que el coronel Foster y el capitán Carter ya no van tanto a casa de la señorita Watson como cuando llegaron. Ahora los ve con mucha menos frecuencia delante de la biblioteca de Clare». La señora Bennet no pudo responder porque en aquel momento entró el lacayo con una nota para su hija mayor. Procedía de Netherfield y el criado esperaba respuesta. Los ojos de la señora de la casa se iluminaron y, antes de que su hija terminara de leer, empezó ya a preguntarle con ansiedad: «Bueno, Jane, ¿quién te escribe? ¿De quién se trata? ¿Qué te dice? Vamos, Jane, date prisa y cuéntanos, date prisa, cariño mío». «Es de la señorita Bingley», dijo Jane, procediendo a leerla en voz alta. «Mi querida amiga, si no se apiada usted de nosotras y come hoy con Luisa y conmigo, correremos el peligro de aborrecernos para el resto de nuestras vidas, porque todo un día de tete a tete entre dos mujeres siempre termina en pelea. Venga tan pronto como pueda a recibir esta nota. Mi hermano y los caballeros comen hoy con los oficiales. Siempre suya, Caroline Bingley». «¿Con los oficiales?», exclamó Lidia. «Me extraña que nuestra tía no nos lo contara». «¡Comen fuera!», dijo la señora Bennet. «¡Qué mala suerte!». «¿Puedo utilizar el coche, mamá?», preguntó Jane. «No, cariño, será mejor que vayas a caballo porque parece probable que llueva, y en ese caso tendrás que pasar allí la noche». «Sería un buen plan», intervino Elizabeth, «si estuviera usted segura de que no se ofrecerán a traerla a casa». «Es verdad, pero todos los caballeros necesitarán el coche del señor Bingley para trasladarse a Meryton, y los Hurst no tienen caballos propios». «La verdad es que preferiría ir en nuestro coche». «Pero, cariño, tu padre no puede prescindir de los caballos. Los necesita para la granja. ¿No es así, señor Bennet?» «Los necesitan en la granja con mucha menos frecuencia de lo que yo los utilizo». «Pero si usted va a utilizarlos hoy», dijo Elizabeth, «también se cumplen las previsiones de mi madre». Finalmente, Elizabeth arrancó al señor Bennet la confesión de que los caballos estarían ocupados, por lo que Jane se vio obligada a hacer de amazona y su madre se despidió de ella en la puerta con muchos pronósticos placenteros para un día desagradable.
Sus esperanzas se confirmaron y antes de que pasase mucho tiempo empezó a llover con fuerza. Las hermanas de Jane se preocuparon, pero su madre estaba encantada. Siguió lloviendo sin interrupción durante toda la tarde. Era evidente que Jane no volvería. «¡Ay, qué buena idea he tenido!», dijo la señora Bennet más de una vez, como si el mérito de la lluvia fuera todo suyo. Hubo que esperar a la mañana siguiente, sin embargo, para que la madre de Jane se percatara del extraordinario éxito de su estratagema. Apenas habían terminado de desayunar cuando un criado de Netherfield trajo la siguiente nota para Elizabeth. «Mi queridísima Lizzie, no me encuentro nada bien hoy por la mañana, de lo que, imagino, tiene la culpa el que ayer llegase casi calada hasta los huesos. Mis amables amigas no quieren ni oír hablar de que vuelva a casa hasta estar mejor. También insisten en que me vea el señor Jones, de manera que no te alarmes si oyes que ha venido a Netherfield, porque aparte de dolerme la garganta y la cabeza, no me sucede nada importante. Tuya afectísima, Jane». «Bien, querida mía», dijo el señor Bennet cuando Elizabeth terminó de leer la nota en voz alta. «Si tu hija enferma gravemente y termina por morirse, será un consuelo saber que todo se ha hecho para pescar al señor Bingley y de acuerdo con tus instrucciones». «Bah, no me da miedo que se muera. Nadie se muere por un catarro sin importancia. La cuidarán muy bien en Netherfield. Mientras siga allí, todo estará en orden y me pasaré a verla si puedo disponer del coche». Elizabeth, realmente preocupada, estaba decidida a ir, pero al no disponer del coche ni saber montar a caballo, su única posibilidad era trasladarse a pie. Cuando explicó lo que se proponía hacer, su madre protestó. «¿Cómo se te ocurre una cosa tan tonta con todo el barro que hay? Cuando llegues allí no estarás presentable». «Estaré perfectamente presentable para ver a Jane, que es todo lo que quiero». «¿Insinúas, Lizzie?», dijo su padre, «¿que debo pedir los caballos?». No, por supuesto que no. No me asusta el paseo. La distancia no es nada cuando existe un motivo. Son menos de 5 kilómetros. Estaré de vuelta para comer». «Admiro la energía que te inspira el afecto», señaló Mary. «Pero los impulsos del sentimiento deben guiarlos la razón y, en opinión mía, el esfuerzo ha de estar siempre en consonancia con la meta perseguida». «Iremos contigo hasta Meryton», dijeron Catherine y Lydia. Elizabeth aceptó su ofrecimiento y las tres hermanas salieron juntas. «Si nos damos prisa», dijo Lydia cuando iban de camino, quizá podamos ver al capitán Carter antes de que se marche». En Meryton se separaron. Las dos más jóvenes se dirigieron al alojamiento de una de las esposas de los oficiales y Elizabeth prosiguió sola su caminata, atravesando a buen paso un campo tras otro, superando cercas gracias a las escaleritas que facilitaban el paso y saltando sobre los charcos con la energía que alimentaba su impaciencia por llegar, hasta que finalmente llegó a Netherfield con los tobillos cansados, las medias sucias y el rostro arrebolado por el calor del ejercicio. Se le hizo pasar a la sala destinada al desayuno, donde estaban reunidos todos, a excepción de Jane, y en la que su aparición causó considerable sorpresa. Que hubiera caminado cerca de 5 kilómetros tan de mañana en un día con tanto barro y sola, por añadidura, les resultó casi increíble a la señorita Hurst y la señorita Bingley, y Elizabeth tuvo la seguridad de que la despreciaban por ello. Se la recibió, sin embargo, con mucha cortesía, y en la actitud del hermano de aquellas dos damas hubo algo que iba más allá de la cortesía, hasta llegar al buen humor y la amabilidad. El señor Darcy apenas dijo nada y el señor Hurst no abrió la boca. El primero, aunque apreciaba el buen color que el ejercicio había dejado en la tez de Elizabeth, tenía dudas sobre si estaba justificado que hubiera recorrido sola tan larga distancia. El segundo pensaba únicamente en su desayuno. Las preguntas de Elizabeth sobre el estado de su hermana no recibieron una respuesta tranquilizadora. La señorita Bennet había dormido mal, y aunque se había levantado tenía mucha fiebre y no se tenía lo bastante bien para salir de su cuarto. Elizabeth se alegró de que se le permitiera verla de inmediato, y Jane, a quien solo el miedo a alarmar o a molestar había impedido manifestar en su nota lo mucho que deseaba aquella visita, se alegró lo indecible al ver aparecer a su hermana. No estaba en condiciones, sin embargo, de hablar mucho, y cuando la señorita Bingley las dejó solas, apenas pudo hacer otra cosa que expresar su gratitud por la extraordinaria amabilidad con que se la trataba.
Elizabeth atendió en silencio sus necesidades. Terminado el desayuno, las hermanas del señor Bingley se reunieron con ellas y Elizabeth empezó a mirarlas con mayor simpatía al comprobar el afecto y la solicitud con que se ocupaban de Jane. Llegó el boticario y cirujano, quien, después de examinar a la paciente, dijo, como cabía esperar, que había atrapado un fuerte resfriado y que había que esforzarse por combatirlo. Aconsejó a Jane que guardara cama y prometió traerle unas gotas. El consejo se siguió con presteza, porque la fiebre iba en aumento y era intenso el dolor de cabeza. Elizabeth no salió del cuarto ni un momento, y las otras damas tampoco se ausentaron con frecuencia. Como los caballeros habían salido, no tenían en realidad nada que hacer. Cuando el reloj dio las 3, Elizabeth comprendió que debía marcharse, y así lo dijo, aunque muy de mala gana. La señorita Bingley le ofreció su coche y hubiera bastado una mínima insistencia para que aceptara, pero Jane se manifestó tan poco dispuesta a separarse de ella que la señorita Bingley se vio obligada a convertir el ofrecimiento del carruaje en una invitación a quedarse en Netherfield por el momento. Elizabeth aceptó muy agradecida y se envió un criado a Longbourn para informar a su familia de la decisión tomada y para que trajese algo de ropa cuando regresara. Y vamos a por el último capítulo, capítulo 8. A las 5, las dos hermanas del señor Bingley se retiraron para vestirse y a las 6:30 llamaron a Elizabeth para que bajara al comedor. A las corteses preguntas con que la acosaron y entre las que tuvo el placer de reconocer la solicitud mucho más honda del señor Bingley, no pudo dar una respuesta muy favorable. Jane no estaba mejor, ni mucho menos. Las hermanas, al oírlo, repitieron 3 o 4 veces cuánto lo sentían, qué terrible era tener un mal catarro y hasta qué punto les desagradaba enfermar, pero después no volvieron a pensar en el asunto y su indiferencia hacia Jane, cuando no la tenían delante, devolvió a Elizabeth el disfrute de su primera antipatía. El señor Bingley era, de hecho, el único del grupo al que podía mirar con sentimiento afectuoso. Su ansiedad ante el estado de Jane era evidente, y las atenciones con que distinguió a Elizabeth sumamente agradables, evitándole que se sintiera una completa intrusa, que era como sin duda la veían los demás. Apenas ningún otro de los presentes se ocupó de ella. La señorita Bingley estaba pendiente del señor Darcy, y casi lo mismo podía decirse de su hermana en cuanto al señor Hurst, vecino de mesa de Elizabeth. Era un hombre indolente, que vivía solo para comer, beber y jugar a las cartas y que, al descubrir que su vecina de mesa prefería un plato sencillo al ragú, no tuvo nada más que decirle. Cuando terminó la comida, Elizabeth se disculpó por volver inmediatamente junto a Jane y tan pronto como abandonó la habitación, la señorita Bingley empezó a criticarla. Condenó sus modales, mezcla de orgullo e impertinencia, y afirmó que carecía de conversación, de estilo, de buen gusto y de belleza. La señorita Hurst coincidió en todo con su hermana y añadió: «En resumen, no tiene nada a su favor, excepto ser una excelente andarina. No olvidaré nunca su aspecto esta mañana. De verdad que casi parecía una demente». «Tienes mucha razón, Luisa. No sé cómo he perdido la compostura. Como no he perdido la compostura. Completamente absurdo presentarse así. ¿A quién se le ocurre corretear por los campos sin otra razón que el resfriado de una hermana? El pelo tan descuidado, tan revuelto». «Sí, y la enagua, imagino que le viste la enagua, con 2 palmos de barro, no cabe duda, y la falda que se había bajado para ocultarla, pero sin conseguirlo». «Quizá tu descripción sea muy exacta, Luisa», dijo Bingley, «pero yo no me he dado cuenta de nada de eso. A mí me ha parecido que la señorita Elizabeth Bennet tenía muy buen aspecto cuando entró en casa esta mañana. No me fijé para nada en su enagua embarrada». «Sin duda usted sí se fijó, señor Darcy, estoy segura», dijo la señorita Bingley. «Y me inclino a creer que no desearía usted que su hermana hiciera semejante exhibición». «Ciertamente no». Caminar 5 o 6 o 7 kilómetros o la distancia que sea, hundiéndose en el barro hasta por encima de los tobillos y sola, completamente sola, a mí me parece que pone de manifiesto una orgullosa independencia de una especie abominable, una indiferencia al decoro sumamente provinciana. Revela más bien un afecto por su hermana que es muy de agradecer,
dijo Bingley. Mucho me temo, señor Darcy, señaló la señorita Bingley, casi en un susurro, que esta aventura habrá disminuido considerablemente su admiración por los bellos ojos de la dama. Nada de eso, replicó él. Brillaban con más inteligencia y con más intensidad a causa del ejercicio. Una breve pausa siguió a las palabras de Darcy, pero la señora Hurst no tardó en volver a la carga. Tengo en gran estima a Jane Bennet, pero es realmente una muchacha encantadora y le deseo de corazón que se case bien, pero con un padre y una madre como los suyos y una familia tan poco recomendable, me temo que no sea posible. Creo haberte oído decir que su tío ejerce la abogacía en Meryton. Sí, y tiene otro que vive en algún sitio cerca de Cheapside. Eso es magnífico, comentó su hermana, y las dos rieron de buena gana. Aunque tuvieran suficientes tíos para llenar todo Cheapside, exclamó Bingley, eso no las haría un ápice menos agradables. Pero ha de disminuir considerablemente sus posibilidades de casarse con personas de relevancia social, replicó Darcy. Bingley no respondió a aquellas palabras que provocaron el caluroso asentimiento de sus hermanas, quienes durante algún tiempo se divirtieron a expensas de la vulgaridad de la familia de su querida amiga, lo que no impidió que con renovadas manifestaciones de afecto regresaran a su habitación al abandonar el comedor y le hicieran compañía hasta que se las llamó para tomar el té. Jane no se encontraba nada bien y Elizabeth no quiso separarse de su lado hasta muy avanzada la tarde, cuando tuvo el consuelo de verla dormida y consideró más por sentido de lo correcto que por placer que debería reunirse con las demás personas de la casa. Al entrar en el salón, encontró a todo el grupo jugando a las cartas, invitándoselas de inmediato a unirse a ellos, pero sospechando que las apuestas eran cuantiosas, no aceptó. Y dando como excusa a su hermana, dijo que se entretendría en el escaso tiempo disponible con un libro. El señor Hurst la miró asombrado. «¿Prefiere usted leer a jugar a las cartas?», dijo. «Eso es bastante excepcional». «La señorita Elizabeth Bennet», dijo la señorita Bingley, «desprecia las cartas, es una lectora impenitente y no disfruta con ninguna otra cosa». «La verdad es que no merezco ni tal alabanza ni tal censura», exclamó Elizabeth. «No soy una lectora impenitente y disfruto mucho con otras cosas». «Tengo la seguridad de que disfruta usted cuidando de su hermana», dijo Bingley, «y espero que ese placer aumente pronto al verla completamente restablecida». Elizabeth le dio las gracias de corazón y luego se dirigió hacia una mesa sobre la que se hallaban unos cuantos libros. Bingley se ofreció inmediatamente a distraerle más, todos los que tenía en su biblioteca. A traerle más. «Quisiera que mi colección fuese más amplia en beneficio suyo y para crédito mío, pero soy una persona perezosa y aunque no tengo muchos libros, son más de los que leo». Elizabeth le aseguró que los que ya estaban en la mesa bastarían perfectamente para sus necesidades. «Me asombra», dijo la señorita Bingley, «que mi padre dejara una biblioteca tan reducida. Qué maravillosa es la que tiene usted en Pemberley, señor Darcy». «Ha de ser buena», replicó el interesado, «porque se trata de la tarea de muchas generaciones». «Sí, y usted ha contribuido mucho a aumentarla. Siempre está comprando libros». «No alcanzo a comprender que se descuide una biblioteca familiar en una época como la que vivimos». «Descuido, estoy segura de que no descuida usted. No, perdón. Descuido, estoy segura de que no descuida usted nada que contribuya a embellecer una mansión tan noble. Charles, cuando construyas tu casa me gustaría que pudiera ser al menos la mitad de encantadora que Pemberley». «Sí, también me gustaría a mí». «Pues te aconsejo que compres el terreno en esa zona y tomes Pemberley como modelo. No hay en Inglaterra una región más hermosa que Derbyshire». «Estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso compraría Pemberley si Darcy me lo vendiera». «Ay, Charles, estoy hablando de cosas posibles». «Y yo hablo completamente en serio, Caroline.
Creo más fácil conseguir Pemberley y comprarlo que imitarlo. Elizabeth estaba tan pendiente de la conversación que apenas prestaba atención al libro que tenía entre las manos, y muy pronto lo abandonó por completo y se acercó a la mesa para observar el juego, situándose entre el señor Bingley y su hermana mayor. ¿Ha crecido mucho la señorita Darcy desde la primavera?, preguntó la señorita Bingley. ¿Llegará a ser tan alta como yo? Creo que sí. Ahora tiene aproximadamente la estatura de la señorita Elizabeth Bennet, e incluso un poco más. ¡Ay, qué ganas tengo de volver a verla! No he conocido nunca a nadie que me gustara tanto. ¡Qué semblante, qué modales! Y tan aventajada para su edad. Es una pianista exquisita. A mí me asombra, dijo Bingley, que las jóvenes tengan paciencia para llegar a hacer tan bien todo lo que hacen. ¿Todas las jóvenes, mi querido Charles? ¿Qué quieres decir con eso? Sí, todas, creo yo. Todas pintan mesas, tapizan biombos y tejen monederos. Apenas conozco a alguna que no sea capaz de hacer todo eso, y estoy seguro de que siempre que se me habla de una joven por primera vez, se me informa de sus muchas habilidades. Tu lista recoge con bastante exactitud hasta donde llegan de ordinario las habilidades y los conocimientos femeninos, dijo Darcy. Se califica de brillantes a muchas mujeres sin otro mérito que la confección de un bolsillo o el tapizado de un biombo. Por mi parte, estoy bien lejos de coincidir contigo en ese juicio sobre las damas en general. Entre todas mis relaciones no puedo presumir de conocer a más de media docena que sean verdaderamente brillantes. Ni yo tampoco, por supuesto, dijo la señorita Bingley. En ese caso, observó Elizabeth, debe usted tener una idea muy especial de qué es una mujer brillante. Sí, desde luego. Incluyo muchas cosas en ese concepto. Ah, claro está, exclamó su fiel ayudante. No se puede decir que alguien sea de verdad brillante si no sobrepasa con mucho a lo que encontramos de ordinario. Una mujer ha de tener un conocimiento completo de la música, del canto, del dibujo, del baile y de los idiomas modernos para merecer ese calificativo, y junto a todo eso ha de poseer un algo indefinible en el semblante y también en la manera de andar, así como en el tono de voz, la elocución y la manera de expresarse, porque de lo contrario solo merecerá a medias ese elogio. Ha de poseer todo eso, añadió Darcy, y aún algo más sustancial mediante el perfeccionamiento de su inteligencia gracias a unas lecturas muy extensas. Vaya, no me sorprende que solo conozca usted a 6 mujeres con tan grandes perfecciones. Más bien me maravilla que conozca usted alguna. ¿Es usted tan dura con las de su propio sexo como para dudar de la posibilidad de todo ello? Yo no he visto nunca una mujer así. No he visto nunca reunidos tanta capacidad, tanto buen gusto, aplicación y elegancia como usted describe. La señorita Hurst y la señorita Bingley protestaron con idéntica energía contra las injusticias de su duda implícita y estaban afirmando al unísono que conocían a muchas mujeres que respondían a aquellas descripciones cuando el señor Hurst las llamó a orden, con amargas quejas por su falta de atención a lo que estaba pasando en el juego. Como a partir de aquel momento cesó toda conversación, Elizabeth abandonó el salón muy poco después. «Oh, Elisa Bennet», dijo la señorita Bingley cuando la puerta se cerró tras ella, «es una de esas jóvenes que tratan de hacerse valer ante el sexo opuesto menospreciando el suyo, y me atrevería a decir que en el caso de muchos hombres es un procedimiento que tiene éxito, aunque en mi opinión es una estrategia miserable, un arte bien mezquino». «Sin duda alguna», replicó Darcy, a quien se dirigía fundamentalmente aquella observación. «Puede calificarse de mezquinas a todas las artes que a veces las damas se rebajan a emplear para cautivar a los hombres. Todo lo que tiene que ver con la astucia es despreciable». Vaya pullita le acaba de tirar a la señorita Bingley. A la señorita Bingley no le satisfazo lo suficiente aquella respuesta como para volver sobre el tema.
Elizabeth solo se reunió de nuevo con ellos para decirles que su hermana estaba peor y que no podía dejarla. Bingley insistió en que se llamara a Jones de inmediato, mientras que sus hermanas, convencidas de que ningún saber rural podía ser de utilidad, recomendaron el envío urgente de un mensajero a Londres en busca de uno de los médicos más eminentes del país. Elizabeth no quiso ni oír hablar de la medida tan extrema, mostrándose más partidaria de aceptar la propuesta del señor Bingley, por lo que se decidió a convocar al señor Jones a primera hora de la mañana. Si la señorita Bennet no daba señales manifiestas de mejoría, Bingley se mostró muy afectado. Sus hermanas declararon sentirse muy desdichadas, pero combatieron su abatimiento, sin embargo, cantando duetos después de la cena. Bingley, por su parte, no encontró mejor alivio para su intranquilidad que dar instrucciones a la ama de llaves para que se tuvieran todas las atenciones posibles con la señorita enferma y con su hermana. Hasta aquí el capítulo 8.